libro de Samuel, capítulo 2 y verso 17. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 17. Y antes de compartir, quisiera orar para pedirle a Dios que nos esté dando revelación de su palabra y que al leerla Dios esté hablando a nuestras vidas. Padre, gracias porque nos has recibido la alabanza. Yo te pido ahora, mi Dios, que hables a nuestras vidas. Hoy te decimos, como decía Samuel, habla que tu siervo oye. También te pido, Padre, que quites todo estorbo en el medio ambiente. Si alguien viene preocupado, viene con alguna dolencia, que puedan hoy descansar en ti y tú estés sanándoles, porque tú envías tu palabra y nos sanas también. Te pido por todos los que nos están siguiendo también por las redes sociales, para que también ahí, mi Dios, tu poder se manifieste de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 2, verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hoy quiero hablar acerca de el costo de menospreciar las cosas de Dios. El pueblo de Israel estaba viviendo por una situación de apatía, de indiferencia, incluso dice que escaseaba la palabra de Dios en abundancia, ¿sí? Y eso llevó al pueblo de Israel a un como letargo espiritual, como un sueño, como una indiferencia a las cosas de Dios, y vino a repercutir en la casa sacerdotal, fíjense. Porque estos jóvenes que está hablando aquí la palabra de Dios eran los hijos de Elí, el sacerdote de Dios, ¿verdad?, en el templo. Y bueno, tan es así, hermanos, que estaba tan, podemos decir, deteriorada la vida espiritual del pueblo de Israel, que cuando Ana fue a orar con todo su corazón, el sacerdote hasta pensó que estaba ebria. Dijo, ya digiere tu Biblia y vete, ¿verdad? Dijo, no, yo estoy, que es decir, ya no había oración profunda, ya no había alabanza profunda, ya no había obediencia, no había palabra. Entonces, cuando escasea todo eso, el pueblo disminuye en su vida espiritual. Y por lógica, uno empieza a menospreciar las cosas de Dios, porque nos jalan más las cosas del mundo, nos jalan más las cosas de las que se ocupa uno, ¿verdad? Y el pecado de menospreciar las cosas de Dios se considera como un grande pecado, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Nosotros, todos los seres humanos, hermanos, somos seres en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Mucha gente solamente vive para su cuerpo. Hasta ahí la frase que dice, al cuerpo lo que pida. La Biblia le llama que para los que viven solo para el cuerpo, dice que su Dios es su vientre. Con que coman y se diviertan, es todo, ¿verdad? Otros viven nada más para su alma, es decir, emociones, ¿verdad? En el alma se asientan las emociones, la mente, la voluntad, y con que haya fiesta, con que tenga emociones fuertes, con que me vaya a divertir y a pasear, son emociones, y nada más viven para eso también. Y no es malo, pero lo malo es que descuidamos el área espiritual y no le damos tiempo para las cosas de Dios. Al contrario, las menospreciamos o las dejamos a un lado por otra cosa. El menosprecio de las cosas de Dios, hermanos, no sé si usted puede entender la palabra menosprecio o menospreciar, pero en una versión que es la versión, déjeme mirar aquí, está una palabra muy, podemos decirlo así, peculiar, que yo quiero que ustedes noten. Estamos en 1 Samuel, ¿verdad? Capítulo 2, verso 17. Muy bien, dice así, voy a leer en la versión, a la traducción viviente. Dice aquí, la versión de la traducción viviente, dice, así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio
Entonces menospreciar no es solamente bajarles el precio a algo, sino también despreciar. Y quiero hablar de algunas situaciones en la Biblia que se manifestó el menosprecio a las cosas de Dios y las consecuencias que se pagaron por ello. Y este mensaje creo que viene acorde al tiempo, porque gracias a la pandemia la vida de muchas personas ha llegado a menospreciar las cosas de Dios por dejar de congregarse, por dejar de escuchar palabra, aunque hoy hubo más palabra que nunca por los medios de comunicación, que obviamente no todos los tienen, pero los que lo tienen, si no oían palabras porque no querían, ¿verdad? Definitivamente por flojera, por lo que sea. Pero también platicaba con un pastor amigo mío de Toluca y le dije, ¿ya regresaron a las reuniones? Y sí, hermano, pero me da tristeza porque veo que hay mucha apatía, mucha indiferencia entre los hermanos que van, ¿verdad? Ya no alaban a Dios como antes, ¿verdad? Es lo que me quiso decir, ¿verdad? Y pues lógico, es la consecuencia, ¿verdad?, de haber abandonado la casa de Dios. Y vamos a mirar la primera cosa que podemos llegar a menospreciar, que es una cosa sagrada, una cosa santa, que es la salvación. Hebreos capítulo 12, verso 6. Hebreos capítulo 12, verso 6. Dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Quién era? Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Yo quiero que veamos qué simboliza la primogenitura y a qué precio tan bajo podemos vender la primogenitura. En los versículos más adelante, el versículo 22 y 23 de Hebreos 12, Hebreos 12, 22 y 23 dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son los primogénitos según esta porción? ¿Quiénes son los primogénitos? Los que están escritos. Los que están escritos en los cielos. ¿Cómo se llega uno a inscribir en los cielos? Aceptando a Jesucristo como su Salvador personal, naciendo de nuevo. Dice que cuando uno nace de nuevo, seguramente usted ya hizo la oración para nacer de nuevo, el Señor escribe nuestro nombre en el libro de la vida. La consecuencia es que los que no están escritos en el libro de la vida dice que serán lanzados al lago de fuego el día del juicio. Pero la primogenitura era algo muy especial en el pueblo de Israel. Era una doble porción que se le daba a los hijos primogénitos, al hijo primero de la familia, ¿sí? Le daban una doble porción de herencia, pero también era una bendición que el padre daba al hijo, una bendición especial. Y Jacob quería esa bendición, quería, y la procuró a toda costa, hasta que convenció a su hermano. Dijo, pues véndeme la primogenitura. Dijo, bueno, como tú eres un buen cocinero, hazme un potaje, hazme un guiso. Y dice que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. La consecuencia es que Esaú después la quiso, y dice que la procuró con lágrimas. Lloraba y decía, ¿por qué vendí mi primogenitura? Esa historia está en Génesis. Vamos a ver Génesis para que veamos también ahí. Génesis 25, 34. Génesis 25, 34. Dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así, ¿qué dice? Menospreció la primogenitura. Nosotros, hermanos, Dios nos ha dado una salvación muy grande, pero nosotros a veces tendemos a menospreciarla
escogiendo las cosas de este mundo, ¿sí? La primogenitura debemos de cuidarla, ¿verdad? Con temor, temblor, dice la palabra de Dios, ¿sí? Esaú la vendió por un plato de lentejas, ¿verdad? Judas la vendió por 30 piezas de plata, ¿sí? Nosotros la vendemos por cosas más más bajas, ¿verdad? ¿Sí? Por una mentira, ¿verdad? Por un vicio, por un placer, la vendemos y se nos hace fácil, ¿verdad? Decir, pues no quiero la primogenitura, y después queremos recuperarla, pero ya no es posible. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado una salvación tan grande, no la menosprecie, no la menosprecie. Es de lo más grande que podamos tener. Dice la palabra de Dios en una parábola, la parábola del hombre que quería comprar un campo, una mina, ¿eh? Dijo que tuvo que vender todo lo que tenía para comprar la mina. Y figuradamente nosotros tenemos que dar todo lo que somos por esa salvación tan grande, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo, todo. Y vaya que el apóstol Pablo tenía muchas cosas buenas para la vista humana, ¿sí? El apóstol Pablo era un hombre muy preparado intelectualmente, ¿verdad? Criado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos de su tiempo. Tenía 3 nacionalidades, era romano, era griego y era judío. Hablaba 3 idiomas. Tenía una empresa de hacer campaña, tiendas de campaña. Es decir, tenía muchas cosas, pero todo eso decía, lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, porque él apreciaba más la salvación. Las consecuencias es que a Esaú se le llama fornicario. ¿Cuántos saben que también existe la fornicación espiritual? Cuando uno deja el camino de Dios por escoger otra cosa, él se acuerda que es un engaño, ¿verdad? Un adulterio espiritual. Entonces cuidemos nuestra salvación, no la menospreciemos. Otra cosa que tendemos a veces a menospreciar es la palabra de Dios. Vamos a mirar, por favor, Números capítulo 15, verso 31. Números 15, 31. Dice Números 15, 31, por cuanto tuvo en poco, ¿qué? Y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada a esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Y dice? Primeramente dice, porque tuvo en poco la palabra de Jehová. No sé cuánto valora usted la palabra, ¿no? La palabra escrita. Que la palabra escrita es solamente letra, pero cuando nosotros la leemos se vuelve carne, se vuelve espíritu, ¿verdad? Que dijo Jesucristo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Pero hay un menosprecio y por la palabra preferimos leer otras cosas que la palabra de Dios. No sé si exista todavía Memín. No, ya no. ¿Ya no existe? No, ya no. O nos llama más la atención de una revista de chismes o de un periódico para oír noticias amarillistas, pero cuando se trata de leer la palabra de Dios la menospreciamos, la tenemos a nuestro alcance, privilegio que no todos tienen, ¿verdad? La tenemos en varias versiones, en varios tamaños, la tenemos en el celular, la tenemos en las computadoras, la tenemos en todos lados, pero hay un menosprecio por la palabra de Dios. Se nos habla la palabra de Dios y nosotros la tomamos en menos. El costo, la consecuencia que iba a pagar aquí Judá, que era el que menospreciaba, dice que será cortada esa persona, será cortada de su pueblo. Vamos a leer otra porción. Proverbios capítulo 13, verso 13, para ver las consecuencias de menospreciar la palabra de Dios. Proverbios 13, 13 dice así:
El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Perecerá por ello. No sé si ustedes han leído el profeta Oseas. El profeta Oseas dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y porque tú menospreciaste el conocimiento, yo me olvidaré de tus hijos y te echaré del sacerdocio. Qué tremendas consecuencias el menospreciar el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Si usted tiene una Biblia, léala todos los días. ¿Por qué? Porque este es el alimento. No lo menosprecien. Y cuando se nos habla, tomémosla en cuenta, porque por algo nos las envía el Señor, ¿verdad? Vamos a mirar Amós capítulo 2 verso 4. Amós capítulo 2 verso 4. Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? Menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Qué consecuencias tan terribles, hermanos, que hizo Judá, o tuvo Judá? Porque dice que por 3 pecados de Judá, por el cuarto no revocaré mi castigo. Dice que no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras. Cuando alguien no está valorando la palabra de Dios, aprendiéndola y teniéndola en su mente, en su corazón, es fácil caer en mentiras, en mentiras. Y hoy en día hay muchas mentiras que se hablan en nombre de la palabra de Dios. Dicen, esto está en la palabra de Dios, y cuando no está. Pero nosotros nos volvemos muy crédulos porque no conocemos la palabra de Dios. La ignorancia de la palabra de Dios nos hace caer en mentiras, y el diablo es padre de mentira. Entonces va a usar a los falsos profetas, va a usar a la gente que tiene malas intenciones de hablarnos mentiras, y nosotros creyéndonos las mentiras porque ignoramos la palabra de Dios y no la valoramos como se debe. Y luego dice también: en pos de las cuales anduvieron sus padres, es decir, los hicieron errar. En muchas ocasiones Jesús les dijo a los fariseos, a los saduceos, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis. Entonces, hermanos, no menosprecie la palabra de Dios. Léala, medítela, practíquela, ¿verdad? Háblela también, confiésela. Dice el Salmo 1 de que la ley de Jehová hay que meditar de día y de noche. No andar en consejos de malos, sino andar en la ley del Señor, en la ley de Dios. La tercera cosa que podemos menospreciar, que es una cosa sagrada también, que es una cosa de Dios, es su santuario, su casa de oración. Ezequiel 22:8. Ezequiel 22:8 dice así: mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. Dios estaba reclamándole al pueblo, ¿verdad? Porque hoy en día predomina la idea de la gente que dice: pues Dios está en todo lugar, yo le adoro en mi casa hasta acostadito, ¿verdad? Le adoro en la calle, le adoro en el trabajo, le adoro donde sea. Y es cierto, pero para el pueblo de Dios, Dios dejó santuarios. Si Dios no hubiera querido que hubiera santuarios, dice: otros adoren de donde puedan. Pero desde el principio Dios mostró que Él quería habitar al pueblo de Israel. Dijo: háganme un tabernáculo, porque ahí quiero encontrarme con ustedes, ¿verdad? Después vino Salomón y construyó un templo hermoso. La iglesia primitiva empezó en la iglesia que se llamaba La Hermosa, ¿sí? La Hermosa. Y así ha habido templos, ha habido lugares de reunión. Y el libro de los Hebreos, porque también el pueblo de Israel fue disperso, y se les escribió la epístola a los Hebreos, y dice: no dejando de congregarse, no dejando de congregarse, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en ellos.
Pero si hoy dice uno, ya no necesito la iglesia, ya no necesito el santuario, ya no necesito el lugar de reunión, uno está menospreciando un lugar que Dios pone para encontrarse con nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Él le gusta la comunión. Hay muchos versículos que hoy pueden hablar de la comunión. El clásico de la comunión, el salmo clásico es el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos y en armonía. ¿No sintió usted frialdad espiritual al no juntarse con los hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? Extrañamos, ¿verdad? El calor espiritual, que no es lo mismo en las redes sociales, que son muy frías, ¿verdad? Son muy frías. Es nada más como un consuelo, ¿verdad? Para uno, pero no hay como estar habitando juntos, ¿verdad? Otro verso que nos habla del santuario está en Primera de Corintios, capítulo 11, y tiene que ver con los días de comunión como los de hoy, donde se comparte la Santa Cena. Primera de Corintios capítulo 11, vamos a leer solo el versículo 22, por favor. ¿Qué dice el versículo 22? Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Yo os diré, os alabaré en esto no os alabo. Dice: o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Habla de los tiempos de comunión, ¿verdad? Donde a veces se vuelve rivalidad, el saber a ver quién trajo mejor alimento, quién alaba mejor a Dios, cosas así, ¿verdad? Pero dice: en esto no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, ¿sí? Entonces es una manera de menospreciar, el menospreciar a un hermano. Yo no necesito del hermano. Estos días aquí en la oración estábamos comentando con el hermano Juan acerca de cómo Dios también se interesa en que dice que cada uno ayudaba a su vecino, a su hermano, y tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos al oír las noticias, ¿verdad? Las noticias de cómo están nuestros hermanos, porque cuando nosotros nos sentimos apáticos a las necesidades de los hermanos, nos podemos caer, nos podemos tener el espíritu de Caín. ¿Sabe cuál era el espíritu de Caín? Que mató a su hermano, y cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Y él dijo: ¿qué? ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Porque hay hermanos nuestros por los cuales tenemos que preguntar, por los cuales tenemos que ver cómo están, para no menospreciar la comunión de los hermanos, ¿no? Que no nos dé igual si viene fulano o no viene. Quiero decirles que cuando no vienen los extrañamos. No nos da igual que el que esté usted presente o el que no esté. Y lamentamos que hay gente que se les invita y menosprecia en la casa de Dios. No, yo desde aquí, yo no voy, ¿verdad? Entonces, menospreciar los santuarios traerá consecuencias a nuestra vida. Menospreciar lo que se hace en el santuario, que es alabar a Dios, también trae consecuencias. Ustedes recuerdan el caso de David cuando llegó a su casa, en 2 de Samuel capítulo 6 verso 16. 2 de Samuel 6:16, dice así: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, ¿cómo se llamaba la esposa de David? Hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Le menospreció en su corazón. Le menospreció. A veces menospreciamos la alabanza, porque hay gente que está bien gozosa, danzando, alabando. Hay gente que dice: ay, qué ridículo, estos que hacen, ¿verdad? Menosprecian. ¿Qué le pasó a Mical por haber hecho esto? Se quedó estéril, nunca tuvo hijos. Pero no solamente eso,
perdió al rey. Perdió al rey. Cuando alguien menosprecia la alabanza a Dios, puede hasta perder al rey, que es Jesucristo. Perdió al rey porque después David tuvo otra mujer, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Por menospreciar. Bonito te veías, dijo ahí danzando. ¿Qué le contestó David, hermanos? ¿Qué le contestó David? Fue delante de Dios quien yo dancé, no delante de ti. ¿Sí? Una ocasión fui a una congregación y pasó un hermano a cantar y dijo: hermano, si la canción no les gusta, no se preocupen, es para Dios. Es para Dios. Bueno, tenemos que hacerla también para bendecir a los hermanos, ¿no? Pero igual siempre habrá gente que no valora el poder cantar con libertad, levantar las manos. ¿Sí recuerdan ustedes aquella mujer que vino y derramó su perfume a los pies de Jesús? ¿Sí? Derramó sus lágrimas, besó los pies de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de la gente que estaba ahí alrededor? También la menospreció. Dijo: si supiera quién es esa mujer, es una pecadora. Porque a veces así opinan de los que estamos acá adelante, ¿no? Ay, ese está cantando ahí, pecador, ¿quién sabe? Al final el que califica a nuestro corazón es Dios. Él es el que nos califica, y calificó a aquella mujer con una calificación muy alta, porque dijo: pues de hoy en adelante, donde quiera que se predique el evangelio, se va a hablar de esta mujer. Fíjese, por un acto de humildad, pero también de sinceridad, hermanos. Era cierto que era pecadora, pero es cierto que ella quería estar bien con Jesús. Y es cierto que somos pecadores, pero queremos estar bien con Jesús. Queremos adorarle. Decía que las iglesias no son museos de santos, son hospitales para pecadores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos son los que tienen necesidad de médico, los que necesitamos de Dios. Estamos de Dios. Entonces venimos a la iglesia no porque ya seamos santos, sino porque queremos ser santos. Queremos pedirle ayuda a Dios, decirle: Señor, ayúdame. Quiero vivir conforme a ti, conforme a tu voluntad. Pero no va a faltar nunca quien esté criticando, los Micales o los Simones, ¿verdad? Porque se llamaba Simón el que recibió a Jesús allá en la casa. Hay una canción que estaba escuchando ayer que iba para Nextalpa, que se llama Los hijos de Elí. Está tremenda, se las recomiendo, búsquenla por ahí. Los hijos de Elí, y hablan de cómo menospreciaron, y un contraste entre la vida de Samuel y los hijos de Elí. Los hijos de Elí. Entonces, no menospreciemos cuando alguien llora, cuando alguien danza, cuando alguien se postra en el suelo. Solamente ellos saben qué le quieren expresar a Dios, ¿verdad? Cuánto Dios les ha perdonado. Dice la Biblia que el que más se le perdona, más ama. Más ama, ¿sí? Y Dios nos ha perdonado de infinidad de cosas, ¿verdad? Nos ha perdonado muchas cosas. La quinta cosa que podemos menospreciar, la cuarta cosa, ¿verdad? Ya vimos que es la salvación primero, segundo, la palabra de Dios, tercero, el santuario, quinto, el consejo. Proverbios 13:18. Proverbios 13:18. Dice Proverbios 13:18: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces, hermanos, la Biblia también es un consejo, es el consejo de la palabra. Jesús se le llama el consejero, ¿verdad? Se llamará su nombre admirable, consejero. Pero, como dice el dicho popular, que el que oye el consejo, el que oye el consejo llega viejo. El que no oye consejo no llega viejo. El consejo es nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida.
Cuando nosotros aprendemos a oír consejos, hermanos, hay gente que está buscando consejos con el propósito de no atenderlos, ¿verdad? Esa no es una actitud correcta. Si usted va a buscar un consejo, sígalo. Porque hay gente que quiere su consejo a su medida, ¿verdad? A su conveniencia, más bien. Anda buscando de un lado a otro y hasta donde le dan por su lado, dice, aquí sí es de Dios. Aquí sí es de Dios. Hermano, cuando le den un consejo, atiéndalo, no lo menosprecie, porque de ahí va a depender su vida. Sobre todo cuando está uno en la edad de la juventud, de la adolescencia, no, por consejos no para. Hay una frase que dice que el necio experimenta en cabeza propia, el sabio experimenta en cabeza ajena. Y bueno, hasta que no nos pasan las cosas decimos, tenía razón la persona que me dio el consejo, tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá. Hasta que ya pasa uno algo, ¿por qué no atendió el consejo? El consejo es como aprender en cabeza ajena. ¿Ha oído esta frase de los padres? Cuando tú vienes, yo ya voy, o cuando tú vas, yo ya vengo, como una expresión de que ya pasé por ahí. Entonces escúchame mi consejo, escucha el consejo que te estoy dando, porque el que menosprecia el consejo, ¿qué le va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias, hermano? ¿Qué va a tener? Pobreza y vergüenza. Y vergüenza. Aquella señorita que su papá le dice, cuídate, cuídate, y de repente no se cuida porque no atendió el consejo y pasa vergüenza, ¿verdad? Pasa vergüenza. Aquel joven, ¿verdad?, que le dice, cuídate de esto y de aquello y de aquello, y cuando ya cae, pasa vergüenza, ¿sí? Pero también pasa pobreza. Otro verso, Proverbios capítulo 8, verso 33, dice ahí, es un versículo súper corto, pero muy esencial. Proverbios 8, 33, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. No menosprecien el consejo. Lo que les estoy compartiendo ahorita es el consejo de la palabra de Dios. Tómenlo en cuenta, ¿sí? Tómenlo en cuenta. Un versículo más sobre el consejo, Proverbios 15, 5. El libro de Proverbios todo está lleno de consejos, ¿verdad? Todo está lleno de consejos, pues tomamos de Proverbios estos versos. El verso 15, el verso 5 del Proverbios 15 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Otra de los señalamientos para los que no oyen consejos es que son necios. Necios. La necedad, hermano, está pegada, está ligada al corazón del muchacho, dice la Biblia, ¿verdad? Está ligada. Y a veces no atiende el consejo. Pero cuando uno atiende el consejo, dice, viene a ser prudente. ¿Viene a ser qué? ¿Qué es la prudencia? La prudencia no es otra cosa más que respetar límites. Es una prudencia. Un imprudente no respeta, por ejemplo, límites de velocidad en la carretera. ¿Cuál es la consecuencia? Accidentes, peligros, multas. Hay límites en las vidas. Dice la palabra de Dios que no traspasemos los linderos. Un lindero es un límite, ¿verdad? Los linderos antiguos. Cuando un joven le dice a su mamá o su papá, te doy permiso que llegues a las 9 de la noche. Cuando llegan después de la noche, ¿qué está haciendo? Está pasando un lindero, está siendo imprudente. Y saben que la mayoría de las cosas malas suceden cuando se pasan. Ahora sí que se pasan de la raya, ¿verdad? Se pasan de la raya. Esa es la imprudencia, pero dicen que el que oye consejo se vuelve prudente. Prudente. Jóvenes, no se pasen de la raya. Hay límites, ¿verdad? Cuando se pasan de la raya sufren imprudencias. Tenemos que cuidar mucho nuestra vida, escuchar el consejo, no menospreciarlo, porque de eso depende
nuestra vida. Lo último, voy a terminar con esto, y mucha gente menosprecia el nombre de Dios. Malaquías capítulo 1, verso 6. Malaquías capítulo 1, verso 6 dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cómo podemos menospreciar el nombre de Dios? ¿Cuántos saben que nosotros traemos el nombre de Dios sobre nosotros? Porque el nombre de Dios ahora es Cristo, ¿verdad? Y nosotros llevamos cristianos. Automáticamente traemos el nombre de Dios. Como cuando alguien va al extranjero y trae el nombre de México encima, ¿verdad? Cuando alguien gana una competencia internacional, el primero que ponen arriba es el nombre del país de donde viene, ¿verdad? Aunque el que gana las medallas es la persona, pero dice, pusiste en alto el nombre de México. ¿Sí? Pero nosotros menospreciamos el nombre y en vez de ponerlo en alto, lo blasfemamos. Ahí estaba esta semana leyendo la epístola a Tito. Yo quiero que vayamos a Tito capítulo 2, por favor. Hay algunos consejos para no menospreciar el nombre de Dios ahí. Tito capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 para que entendamos todo el contexto. Versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Una de las formas de que nosotros menospreciemos el nombre de Dios es creyendo a falsas doctrinas o predicando falsas doctrinas. Las falsas doctrinas son enseñanzas que no dijo Jesús, que no son de Jesús, ¿verdad? Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos, ¿hay ancianos aquí? Creo que no es para nosotros ahora es la palabra, ¿verdad? Puro joven. Puro joven. Bueno, si hay alguno, aquí está un consejo para los ancianos, pero también hay para las ancianas. Dice que las ancianas así mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, quién sabe por qué dirá eso, no esclavas del vino, maestras del bien. Y dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, una mujer que enseña cosas buenas está poniendo el nombre de Dios en alto. La mujer que no lo hace está menospreciando el nombre que lleva sobre sus vidas, ¿no? Entonces las mujeres que son ancianas, enséñenle a las más jóvenes. Bueno, cuando vemos, ¿verdad?, que hay matrimonios que duraron añísimos, ¿verdad?, de las personas mayores. Mi hermano Fer, ¿cuántos años de casado tiene mi hermano Fer? 45. 45 años. ¿Alguien tiene más años de casados que no? Nadie. ¿Nos gana, verdad, todos? Solamente. Yo todavía ni nacía cuando ella se casó. Bueno, pues, ¿cómo han durado estos matrimonios? Seguramente la hermana Esther tuvo mucho que ver y tiene muchos consejos que dar también, ¿sí? Porque lo logró. Entonces puede, dice aquí, que le aconsejen a las más jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos, pero también dice ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Tomo unos consejos para las mujeres aquí, ¿verdad? Que es una forma de poner el nombre de Dios en alto. Si usted no es cuidadosa de su casa, no puede poner el nombre de Dios en alto, ¿verdad? Y cuidar la casa no solamente es ponerle candados y todo eso, ¿no? Es tenerla limpia, ordenada. No fui a sus casas esta semana, para que no me vayan a decir.
No estoy dirigiéndome a nadie más que diciendo lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, buenas, sujetas a sus maridos. Ahora ayuda un poquito el cubrebocas porque no se muestra la jeta, ¿verdad? No se ve si está enojada o no está enojada. Que dice que en vez de estar sujetas, muestran sujeta. Sujetas a sus maridos, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, o para que el nombre de Dios no sea blasfemado, porque por causa nuestra el nombre de Dios puede ser blasfemado. Y luego otro consejo para los jóvenes, verso 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, lo que hablamos, ¿verdad? Entonces quiere decir que los jóvenes son los más imprudentes, ¿sí? Porque les gustan las aventuras fuertes, ¿verdad? ¿Sí? Presentándote tú en todo, quiere decir que Tito estaba joven, ¿verdad? Como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabra sana. ¿Cómo habla usted? ¿Todavía se le salen 2 o 3 groserías? ¿Cuáles serían las palabras insanas? Pues las groserías, las mentiras, los chismes, las calumnias. Debemos de dejar de decirlos, porque de esa forma el nombre que tenemos sobre nosotros, que es el nombre de Cristo, puede ser blasfemado, puede ser menospreciado también. Ahora, un consejo para los que tenemos un trabajo o tenemos un patrón. Dice ahí, verso 9: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Saben que a las personas que son medios grillos en los trabajos, luego los boletines, ¿verdad? Cuidado con porque es respondón, que sabe mucho de leyes y quiere defenderse, ¿no? ¿Sí? Dice que más bien hay que sujetarse. Hermano, en estos tiempos hay que dar gracias si tenemos un empleo. El patrón que usted tiene, Dios lo está usando para bendecirlo a usted. Entonces no hay que ser respondones, pero tampoco, dice el verso 10, hay que defraudarlo. No hay que defraudar al patrón, porque nos estamos metiendo gol también a nosotros, ¿verdad? Cuando defraudamos al patrón, ¿sí? Hoy se estila mucho el fraude en los empleos, ¿verdad? El robo hormiga, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Pues tiene mucho mi patrón, le robo tantito, ¿no? ¿Sí? El horario de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Si te pagan 8 horas, hay gente que trabaja en una oficina, por ejemplo, que nada más trabaja cuando llega el patrón. Ahí viene el patrón a trabajar. Mientras no, vamos a echarnos el cafecito. Tampoco he ido a sus oficinas, ¿eh? Pero dice aquí que no defraudando, es una forma de defraudar, porque no estamos cumpliendo nuestra labor, ¿verdad? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que todo, dice, adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Adornen la doctrina, adornen la enseñanza. ¿Qué te están enseñando? ¿A eso te enseñaron? ¿Te enseñaron a defraudar? ¿Te enseñaron a responder? Pues si alguien te enseñó eso, no fue de parte de Dios. Porque Dios nos enseña a no ser respondones, a no defraudar. Dice el verso 12: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hasta ahí. Muchas maneras de defraudar el nombre de Dios, o de menospreciar el nombre de Dios en nosotros, ¿verdad? Nosotros no debemos de tomar en menos el nombre que Dios nos ha puesto sobre nosotros, ¿verdad? Esta semana estaba leyendo de un hombre que se llamaba Alejandro en la Biblia.
¿verdad? Si ustedes están siguiendo las meditaciones que mando diario, hablé de Alejandro el Calderero, que le causó muchos problemas al apóstol Pablo, y estaba viendo que en la Biblia existieron varios Alejandros, y el comentarista decía, es que en aquel entonces hubo un conquistador que se llamaba Alejandro Magno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces muchos querían ponerle Alejandro a sus hijos, como hoy cuando alguien es famoso, ¿verdad? Le quieren poner a sus hijos o un artista, ¿verdad? O un deportista. Hoy hay muchos que se llaman Kevin, se llaman ¿qué? ¿Cómo se llama? Brandon, hay nombres así, medios impresionantes, ¿verdad? Cuando veo a una hermana que está esperando bebé, le digo, póngale Oseas, y no le ponen Oseas. ¿Quién sabe por qué, verdad? No soy famoso. Alejandro, hubo otro Alejandro que se llamó Alejandro el Grande, que bueno, era muy conquistador, era gente con reputación, ¿verdad? Y hay una anécdota de Alejandro el Grande que dice que le vinieron a dar un chisme. Ahí entre la tropa, entre los soldados, hay un soldado que es bien cobarde, que cuando hay que salir a la batalla se reporta enfermo, y es que estoy enfermo, no puedo salir. Cuando lo quieren mandar al frente, dice que se siente mal y se va para algún lado. Así, tráiganme a ese soldado, y lo mandó a llamar a su oficina, ¿verdad? Tengo un reporte de usted, soldado, le dijo, que usted es así. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Alejandro. ¿Igual que yo? Vamos a empezar por ahí. O se cambia el nombre o se vuelve valiente, porque yo soy valiente. Mi similitud con la vida espiritual: ¿qué haríamos si Cristo nos llamara a su oficina? Me han dicho que tú me fraudas, que tú dices groserías, que tú, todo lo que vimos aquí, ¿verdad? De las cosas malas, ¿sí? ¿Tú quién eres? Pues soy cristiano. Ah, eres cristiano. O cambias de vida o te cambias el nombre, porque llevar el nombre de Dios sobre nosotros es una responsabilidad grande, y hoy vivimos el tiempo de menospreciar eso, ¿verdad? Ahora le llaman cristianos hasta a cualquiera, ¿verdad? Si atropellan un borrachito por ahí, dicen, atropellaron a un cristiano ahí. Ya nada más le llaman cristiano por ser humano, ¿no? Y ahorita cualquiera se dice cristiano, ¿sí? Artistas, futbolistas, políticos, presidentes, son cristianos, pero por sus frutos los conoceréis. Entonces se conoce que no son cristianos realmente, ¿verdad? Sí. Jesucristo dejó un método tan sencillo de reconocer quién sí y quién no, por los frutos nada más dijo, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone si le hemos menospreciado, si hemos menospreciado su salvación, si hemos menospreciado, ¿qué más? Su palabra, si hemos menospreciado su santuario, si hemos menospreciado su consejo, y si hemos menospreciado su nombre. Hoy es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos das la palabra a tiempo, y en este tiempo